Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre mercado cambiario en Cuba. La primera parte, venimos con dos. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para debatir sobre mercado cambiario en Cuba, le doy la bienvenida al estudio al doctor en Ciencias Económicas, Ayuban Gutiérrez, profesor de Economía de la Universidad de La Habana y vicepresidente primero de la ANEC. Bienvenido, Ayuban. Gracias por la invitación. Con nosotros repite después de un largo tiempo sin visitarnos el licenciado Ian Pedro Carbonell, quien es director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba, y además tenemos el placer de que es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bienvenido, Ian. Gracias por la invitación. Por primera vez hemos logrado, después de muchas invitaciones que le hicimos en el pasado, que nos acompañe Carlos Miguel Pérez, presidente de la MIPYME privada Dovleini y también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bienvenido. Muchas gracias. A ustedes tres, las gracias son nuestras por haber venido aquí a conversar sobre este tema importante que además está en el centro del debate actual en nuestro país. Así que sin más dilación vamos a empezar con el debate. ¿Están listos? Sí. Bueno, pues la primera pregunta se impone. Podría parecer evidente, pero no es evidente, es importantísima partir de ahí. ¿Por qué es necesario relanzar el mercado oficial en nuestro país? ¿Con quién empiezo? Bueno, una economía como la cubana, que es una economía abierta, depende mucho de sus relaciones con el exterior. Y el mecanismo para conectar la economía interna con la economía externa es precisamente a través de operaciones de cambio de moneda nacional por moneda extranjera. Y eso se hace a través de las instituciones del sistema financiero o a través de lo que se conoce como un mercado cambiario. Yo creo que en una economía como la cubana es importante tener un mercado cambiario oficial que funcione y que le dé convertibilidad a la moneda nacional y que por tanto las empresas y todos los actores económicos puedan cerrar sus ciclos productivos de forma legal y por tanto desarrollar su actividad económica de la mejor manera posible, ¿no? A partir de que, de que esos mecanismos funcionen y fluyan adecuadamente, que sabemos que hoy en la actualidad no es así. ¿Qué creen ustedes sobre por qué es necesario que retomemos, además con fuerza, ese necesario mercado oficial? No, también hay temas asociados a la manera en que el gobierno, el Estado, tiene que, como se hace en todas partes del mundo, regular la economía. Y es muy difícil regular una economía del tipo que explica Ian, una economía abierta, sin un mercado cambiario que funcione y que sobre todo que funcione reflejando la realidad económica. Hacíamos una broma a la entrada afuera, esperando para entrar al estudio, que es que si uno tiene el sueño de meter un gol, ¿no?, en un juego de fútbol, lo primero que hay que hacer es estar en el juego, participar del juego de fútbol. Y yo creo que eso es importante porque tenemos que avanzar en recuperar ese mercado cambiario que hoy existe de manera informal, de manera ilegal, pero que hay que darle su necesaria oficialidad para poder regularlo, para que sirva en función del desarrollo económico y social del país. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Mira, desde el punto de vista del sector no estatal, yo lo veo en 3 o 4 escenarios prácticos muy simples de ver. Uno, yo estoy trabajando con una moneda que es volátil, que está fluctuando, y yo, para protegerme, casi siempre lo que voy a hacer es aumentar un poquito el precio porque puede ser que el dólar mañana valga de otra forma. Eso es una primera distorsión que yo creo que está trayendo este tema. Lo segundo es que contratos a largo plazo yo prever cuánto voy a cobrarle a una empresa de aquí a un año, teniendo en cuenta que ese valor referencial ilegal del mercado informal varía tanto, yo no haría un contrato de ese tipo. Pero lo podemos ver también, por ejemplo, en las exportaciones. Si yo hago una exportación hoy con una tasa de referencia que es a 120 en este momento,
que es diferente a la que está en el mercado informal, entonces no voy a sentirme motivado a exportar dentro de los canales establecidos legalmente y me voy a buscar otras vías o no voy a exportar. Eso es un círculo vicioso, porque si no exporto no entra la divisa al país que me permitiría tener un mercado cambiario también. Esos tres ejemplos nada más ejemplifican la importancia de tener un mercado cambiario. Pero yo quisiera también hablar un poco sobre lo que nos pasa en el día a día. Vamos a un restaurante y el dólar, el restaurante, aunque no es legal cobrar en dólar, te dice, yo no lo cobro en dólar, pero voy a hacer una excepción y te lo voy a cobrar a 400, a 360. Es decir, como no hay una referencia legal establecida sobre la base de un mercado cambiario que no tenemos. Bueno, sí la hay, pero que refleje eso que los economistas dicen, ¿no? Económicamente real, ¿no? Que refleje una tasa de cambio real. Es que la tasa de cambio referencial o informal que existe hoy en el país, yo no la considero real. No, pero, yo te hablo de la legal. La legal de 120. No, está claro, está claro. Y digo que no se considera legal y precisamente lo vemos. No, legal no es, todo el es mundo hiper ilegal. Le pone en cada restaurante o en cada lugar o en cada transacción la cantidad que desea. Por lo tanto, eso lo hace también bastante complicado. Yo creo que son algunos ejemplos muy prácticos de la vida de los emprendedores. En particular, no todos los emprendedores se dedican a la compra y la venta, pero muchos de los emprendedores necesitan insumos en divisa y transfieren a precio esta inestabilidad y volatilidad. Cuando tú hablas de emprendedores, te refieres a las empresas privadas. A las empresas privadas. Que por cierto, que también se dice mucho el sentido común está posicionando que para ustedes es más fácil, para los privados es más fácil y no tanto para la empresa estatal, el hecho de que no exista una tasa que refleje oficialmente esa tasa de cambio, ¿es así? Sí, asumiendo por supuesto la ilegalidad de acudir a un mercado informal de divisa o ilegal de divisa. Eso no lo hace ser más fácil, lo hace, primero te convierte en un delincuente. Operar en una economía donde para tú acceder a los bienes esenciales, las materias primas para producir o para brindar un servicio es ilegal, eso no lo hace más sencillo. Eso nos hace a todos, nos convierte a todos en delincuentes. Y yo no creo que a nadie en Cuba le guste ser delincuente. Es por eso la importancia de tener un mercado legal de divisa. Ahora, Yuan, sí. No, acotar una cosa por la pregunta que hacías con respecto, interesantísima, de que es la parte del sector estatal, ¿no? La parte del sector estatal. Y es que precisamente tratar de tener un mercado cambiario que sea oficial permite que un sector de la economía que está acostumbrado, porque al ser público no le queda otra alternativa que moverse, es decir, funcionar de acuerdo a las leyes, participar de ese mercado cambiario, porque además es decir, en el futuro, el objetivo a más largo plazo de la intervención del Estado en el mercado, es decir, la recuperación del mercado cambiario, es ir hacia una unificación monetaria con convertibilidad de la moneda. Y eso un poco con el ejemplo que decía anteriormente, lo primero es dar el primer paso y entrar al terreno de juego. Y ese primer paso es el que yo pienso que ahora está precisamente, se anunció en la Asamblea por el primer ministro, se habló en el programa de gobierno, es uno de los objetivos en la parte macroeconómica del programa de gobierno, de empezar el proceso de recuperar oficialmente ese mercado cambiario y permite, disculpa, que a la larga ese sector empresarial puede empezar a conectarse, estatal puede empezar a conectar con el sector, con este mercado que inicialmente se pensaba o se piensa para hogares y TCP, es decir, actores no estatales, ¿no? Pero que pueda crear las bases para esa conexión y poder ir hacia una unificación monetaria, que es un objetivo de mucho más largo plazo. Ahora, como decíamos en la presentación del programa, este es una primera parte de dos que vamos a dedicar para abordar el tema del mercado cambiario, pero tú hablabas de dar un primer paso, que eso por supuesto en nuestros dos programas vamos a ir hablando de esos pasos que hay que ir conectando poco a poco, pero ¿por qué ha sido tan complejo dar esos primeros pasos y lograr un mercado cambiario oficial en nuestro país? Bueno, establecer un mercado cambiario que de verdad sea funcional y que le dé convertibilidad a la moneda es un tema complejo, ¿no? Trae una complejidad importante. No es algo nuevo para nosotros porque nuestro sistema financiero lo hizo por mucho tiempo, a partir de los 90, y afrontó muchos de los retos que se dieron en aquel entonces. Pero realmente no es una tarea sencilla,
sobre todo por las condiciones externas y también por la acumulación de desequilibrios internos que por lo que ha pasado a la economía cubana. Sí, la economía cubana ha pasado por episodios bien tensos como fue la pandemia del COVID, como ha sido el incremento de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que realmente buscan de manera quirúrgica a todo lo que tenga que ver con el sistema financiero cubano en el exterior, poder impedir que se den las transacciones, poder impedir que podamos incluso cobrar nuestras exportaciones. Todo eso configura un escenario bien complejo, donde es difícil, ¿no?, defender una tasa de cambio inyectando constantemente divisas, ¿no?, para defender ese precio. Yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno, que se ha anunciado de ir hacia un régimen cambiario flexible, permite al menos recuperar ese mercado cambiario oficial, que aquellas empresas y todos los actores económicos que están ejerciendo actividades productivas legítimas no tengan que ir a un mercado ilegal para poder cerrar su ciclo productivo, que lo hagan de manera oficial, de manera transparente. Como lo que decía Carlos ahorita. Exactamente, entonces yo creo que ese debe ser el primer paso, ¿no? Como bien decía Yuvan, entrar a ese terreno de juego, a jugar, no estar de observador, sino interactuar y recuperar ese rol de intermediación que tiene el sistema financiero a través del mercado cambiario, de conectar a toda la actividad económica del país con el exterior, que al final es algo que necesitamos mucho. Y también incluso fomentar otros temas, como incentivar nuevamente que las remesas, la tasa sea atractiva para que las personas que reciben esas remesas las puedan cambiar a peso, que las personas que reciben algún ingreso en divisa tengan un lugar seguro donde cambiar esas divisas y no tener que ir a verlo con alguien en la calle o de una manera que no sea segura. Yo creo que eso es importante, que el país, ¿no?, pueda lograrlo para estar en mejores condiciones de incluso ir tomando otras medidas en el futuro. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Por qué crees que ha sido tan complejo? Bueno, evidentemente es un tema complejo, no es sacar dos cuentas y salir a la calle con un mercado cambiario. Hay que conversar con los vecinos, hay que preguntarle a los vecinos y te van a decir, pero si el país sale ahora con la misma tasa de cambio, con la que tienen otras plataformas, con una tasa informal, entonces no hemos hecho nada. Yo creo que a partir de ese principio, que es que a lo mejor ha sido tan complejo para nuestro país sacar una tasa de cambio que no permita a que la gente pueda acceder a ese dólar de una manera con su salario, y tenerlo que hacer con una tasa flotante en medio de una guerra económica tan compleja que nuestras exportaciones han decaído, el turismo ha decaído, la pandemia y todo lo demás. Por lo tanto, yo creo que es muy valiente que nosotros entendamos que necesitamos coger al toro por los cuernos, y aunque en esta primera etapa no salgamos con ese dólar al precio que la gente quiere, empecemos a coger la batuta y decir, somos los que debemos hacer esto, debemos hacerlo bien y tratar eventualmente de alcanzar una tasa de cambio más justa para nuestra población. Yuvan, ¿por qué es tan complejo, brevemente, para ir sintetizando este primer momento? No, Carlos decía una cosa que para mí es importante, y es en todas estas decisiones de política, la opinión de la gente es importante. Uno lo escucha mucho en las calles, debate con los vecinos, y realmente es una decisión compleja. Decir, voy a empezar el mercado cambiario, voy a poner un ejemplo, usando como tasa, la misma tasa de referencia de informal que conocemos, que es una tasa muy elevada, ¿no? Lo que pasa es que al hacer eso, nos estamos dando la oportunidad de que sean las transacciones reales de un mercado cambiario los que nos definan si se va a evaluar o se va a devaluar la moneda, y no dependa de otros elementos comunicacionales, externos, ni de otros países, ¿no? Como era antes con Cadeca, que eran las transacciones diarias, lo que nos decían ese tipo de cambio, para sostenerlo, porque como era un tipo de cambio fijo, para sostenerlo, cuántas reservas había que inyectar o cuántas había que recoger del mercado cambiario. Eso solo se puede hacer si nosotros tenemos el flujo de esas transacciones registradas, contabilizadas, y que haya transparencia y que haya manera de tener esa información, que era como lo hacía Cadeca y el Banco Central. Eso es una ganancia muy grande para la actividad empresarial, pero también para los hogares, para la gente, porque puede sentar las bases de que pueda ir acercándose, que pueda ir mejorando ese tipo de cambio.
No, normalmente Ayuban y yo estamos encontrados, pero hoy estamos alineados porque me estás dando el pie para cada momento que viene en el programa. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a la calle a ver qué opina el pueblo sobre este tema. Los precios están demasiado elevados para el poder adquisitivo que tiene el cubano. Y muchas de las necesidades hay que comprarlas en divisa, pero no tenemos divisa. Y si adquirimos la divisa hay que pagarla demasiado cara, que yo mismo, que soy jubilado, imagínate, para comprar la divisa se me va la vida, como dice uno, y lo demás, todo está caro, lo mismo con divisa que con moneda nacional, todo está demasiado caro. Se me hace difícil también, al extremo tal que hoy en día yo llevo en mi casa una contabilidad de los gastos, lo que más hace falta en estos momentos, pero sin embargo no vemos que bajan, todos o se mantienen o suben un poquito. El dólar más o menos llegó a alcanzar los 500 y algo, y usted sabe que 500 pesos para un cubano son 500 pesos. Entonces si no pagan en americano, es decir, en USD, el diapasón de accesibilidad a las cosas que venden el Estado no tiene nada que ver, no se ajusta. Quien está ofertando, que son en este caso las MIPYME, las cooperativas, no tienen una estabilidad. Y como lo mismo que está pasando con el toque en los últimos tiempos, que sube y baja, se convierte en el pretexto para subir y bajar precios. Y entonces, digamos, el picadillo, la salchicha y el pollo, que es lo que más se consume, son un privilegio y están lejos del bolsillo del cubano de a pie. Para un cubano poder adquirir jabón, pasta de dientes, detergente, tenemos que esperar que nos paguen el salario y ya ahí mismo se fue todo, ya no nos queda nada. Bueno, y ahí veíamos algunas opiniones de nuestro pueblo y yo creo, ustedes me desmentirán, pero a mí me parece que todo el movimiento popular que se ha generado, hay como una especie de consenso en dónde está esa tasa ilegal que es manipulada y dónde está la necesidad de que el Estado, el gobierno, tome la iniciativa de finalmente poder establecer ese mercado cambiario oficial que funcione con rigor y con organicidad en nuestra economía. Pero antes de pasar al segundo bloque, aquí Carlos, que es un poco indisciplinado, me decía que tenía algunos elementos todavía que aportar sobre el primero, ¿es así? Sí, cómo no. Mire, yo creo que hay un tema vital en todo esto, que es la forma de gestión no estatal. Yo soy uno de ellos y más o menos comprendo lo que vivimos todos los días. Y aquí el elemento, por ejemplo, de precio, evasión fiscal, es muy difícil reflejar hechos económicos en la contabilidad de una empresa o evaluar qué tan caro está un producto si nosotros no tenemos una tasa de cambio oficial en el que todo el mundo se pueda regir y establecer ese hecho contable, ese hecho económico en nuestra contabilidad. Es lo complejo que resulta decir por qué esto está caro si lo comparamos con una tasa 120. Tu utilidad podría llegar a ser 300%, pero si lo comparas con la tasa de referencia que utilizó el que lo compró, entonces te da otro margen de utilidad. E incluso para la evasión fiscal esto es importante, porque en esta lucha que tenemos de los precios abusivos, que no es lo mismo que precios altos, nosotros tenemos que ser capaces de distinguir muy bien cuando una cosa es alta y cuando una cosa es abusiva. Y en ese sentido, una tasa de cambio yo creo que es el factor común de muchos de los problemas que tenemos, pero uno de ellos es sin duda la evasión fiscal, la transparencia económica, la transparencia contable y tener un verdadero reloj que marque hacia dónde va nuestra economía. Ayuban sobre este tema, ¿algo que agregar? Bueno, cuando conversábamos en intermedio y creo que Carlos toca un tema muy importante que es la evasión fiscal. Es decir, uno de los problemas que tenemos hoy es que realmente la actividad económica, el aporte económico que hace el sector privado en Cuba no se refleja totalmente en las estadísticas del país. Entre otras cosas porque hay elementos de medición económica que va del registro contable, que debido a que una parte importante de sus transacciones pasan por un mercado que es ilegal, no lo pueden registrar en su información estadística y contable.
¿no? Y eso es un elemento que se suma a otros elementos que provocan la evasión fiscal, pero que en el caso de Cuba es muy importante. No es el único, pero es un elemento muy importante. Por lo tanto, también tener un mercado cambiario oficial con una tasa de cambio que realmente refleje la relación, ese flujo entre el exterior e el interior de la economía del país, también ayuda a la normalización de ese proceso tributario y estadístico del país para tomar decisiones, para aumentar los ingresos del Estado, etc. Ahora, ya llegados a este punto donde hemos hecho un diagnóstico completo de en este primer programa sobre mercado cambiario, una pregunta que se impone y es: ¿qué condiciones necesita nuestro país, necesitamos en nuestra economía y en sentido general para poder definitivamente establecer ese mercado cambiario oficial de manera rigurosa? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son las etapas? Porque me imagino, ustedes los economistas siempre hablan de la secuencia, ¿no? Y que esa secuencialidad es importante respetarla para que salga bien eso que se quiere lograr. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, definitivamente las condiciones actuales de nuestra economía son bien complejas. Es decir, estamos en una situación donde el Producto Interno Bruto decrece, donde hay emisión monetaria de pesos cubanos para financiar el déficit del presupuesto del Estado, donde hay incluso un nivel importante de dolarización parcial en la economía que, como quiera, genera una demanda por las divisas superior a lo normal o a lo deseado, y conjugar todos esos elementos para poder cumplir con el mandato de implementar un mercado cambiario oficial que sea funcional y que cumpla los objetivos que queremos es complicado. Es todo un reto. Es todo un reto. Pero bueno, yo creo que por eso es que la gradualidad, no podemos ir de golpe a una unificación cambiaria, pues porque sería algo sería un suicidio. Muy difícil, ¿no? de lograr, y que además buena parte del sistema empresarial no podría asimilar en este momento, pero sí podemos ir creando las condiciones gradualmente para poder llegar a ese punto, que al final marcarlo como objetivo estratégico, pero ir de a poco llegando a él. Y también, Jan, te voy a interrumpir un minuto, porque menos de un minuto, porque me recuerda lo que decía Carlos de ese precio con el que va a salir la tasa oficial. No va a ser probablemente al que querramos definitivamente llevar, pero tiene que ver con eso que tú estás diciendo, ¿no? Con la secuencialidad, con los pasos que hay que dar. Exacto, esto es un proceso al que se irá llegando por aproximaciones sucesivas, ¿no? Pero lo importante es con el criterio con el que abrimos el programa. Es decir, hay que entrar a jugar. Ya cuando uno entra a jugar, bueno, que vaya pasando esa parte de calentamiento, uno se vaya aclimatando, porque cuando uno va a entrar a jugar y va a competir con todo un mercado ilegal que ya existe y que ya está operando. Entonces, ahí el Estado también tiene que ir ganando terreno y tiene que ir con el valor añadido de ser un mercado legal, un mercado seguro, con una tasa oficial que realmente refleje las relaciones de oferta y demanda entre las divisas y la moneda nacional, poder ir ganando terreno en ese mercado para poder ir dando otros pasos importantes. También el acceso a un mercado cambiario, es decir, el acceso a las divisas a través de un mercado cambiario para empresas de la economía también es importante para poder reanimar todo un sector que ha estado excluido del acceso a las divisas desde el punto de vista del mercado, porque no puede ir al mercado ilegal, como bien se dijo inicialmente. Y ahí tenemos muchas empresas estatales. Hay muchos que se preguntan, bueno, ¿y por qué no tenemos comercios estatales que vendan en pesos? Bueno, es que necesitan un mercado cambiario para con esos pesos reaprovisionarse a través del acceso a las divisas para muchos de los productos que pueden estar ahí. Entonces, realmente esto es un tema que estratégicamente es importante, no solo por los propios objetivos de tener una moneda nacional que sea convertible y que nos permita comunicarnos con el exterior, sino también para ir desdolarizando la economía, también como objetivo estratégico dentro de la política económica. Ayuda. Sí, este es un tema muy complejo, pero la gradualidad es necesaria porque realmente hoy no tenemos las condiciones para hacerlo. Fíjense, cómo en muchos países se ha resuelto este problema. Se negocia con el FMI y se le pide un fondo de estabilización y el FMI le pone una serie le da el fondo, pero ese cheque generalmente... Pero nosotros podemos hacer eso, ¿no? No, lo que pasa es que primero nosotros nos salimos, somos fundadores del FMI, pero nos salimos de eso porque el FMI tiene una manera de funcionar que realmente ataca la soberanía
de las naciones. Ejemplos hay muchos, hay libros hasta de Stiglitz, muy famoso, que trata este tema con ejemplos reales de cómo el FMI ha condicionado y puesto países que tenían ciertas dificultades económicas, pero cómo los destruyó sencillamente por los condicionamientos. Entonces nosotros... Ese cheque, cuando te interrumpí con la ironía, claro, iba a decir sí, porque es un cheque, pero ese cheque por atrás tiene un grupito de cosas que hay que hacer, ¿no? Y esas cosas, la mayoría de las veces no están en función del mejoramiento real de la economía del país, sino de intereses que son transnacionales. Claro. Repito, hay mucha bibliografía sobre este tema. Nosotros no tenemos acceso. También tenemos que recordar que el bloqueo nos puso, los Estados Unidos nos puso en una lista de terroristas. Por lo tanto, eso dificulta cualquier acceso al sistema financiero internacional. Es decir, tampoco nosotros, otros mecanismos que existen, tampoco podemos acceder a esos mecanismos producto de esta situación. Por lo tanto, no nos queda más remedio que tratar de empezar a mover la maquinaria de la economía cubana con nuestros propios esfuerzos. Y por eso tenemos que empezar con el mercado cambiario, con lo que hoy podemos hacer. Si tú me dijeras qué es lo ideal, 600 millones de dólares todos los años, durante 3 años, y tenemos capacidad para defender un tipo de cambio con todos los beneficios que tiene tener un tipo de cambio fijo, defendido económicamente. Pero eso no es posible en estas condiciones. Entonces, en este balance de lo positivo, los riesgos que tiene convertir un mercado que hoy es informal o ilegal en un mercado oficial, el balance yo creo que tiene que ser de que son mayores los beneficios que los costos. Sobre todo porque nos da la posibilidad de luchar un día más. Si nos da la posibilidad de entrar en ese campo y decir vamos a jugar y vamos a meterle un gol a la mejor selección del mundo. Entonces esa oportunidad es lo que estamos ganando, pienso yo, con este mercado cambiario. Hay que aprender las lecciones pasadas. Nosotros en los 90 hicimos cosas importantes, logramos estabilizar este tema cambiario. Recientemente se hizo un intento y yo creo que se tiene claro qué es lo que hay que hacer para aprendimos la lección. Aprender la lección, y una de esas lecciones es el tipo de cambio flexible, ¿no? Y eso es muy importante, porque al final, Jan ponía el ejemplo de la actividad comercial, pero al final yo lo que tengo que lograr que no sea solo la actividad comercial, sino que el productor que está en una cadena de producción pueda también acceder a esos elementos que nada más lo puede adquirir de manera importada, porque no se produce en el país. Y eso solo lo puede hacer si hay un mercado que funciona oficialmente, con la regulación requerida, etcétera. Por eso es tan importante el mercado cambiario y empezar con un primer paso de este tipo. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Mira, el mercado cambiario para nosotros va a ser el árbitro del partido de fútbol que ustedes han mencionado. Nosotros necesitamos, de alguna manera, decir, esta es la estabilidad que yo necesito para producir más, para generar más bienes, para generar más servicios, para tener una economía más robusta, porque en esencia el mercado cambiario, la base de cualquier mercado cambiario es tener las divisas que necesita en una economía abierta para poder ofrecerlo, ¿no? Y empezar a intercambiar. Nosotros como exportadores además nos veríamos muy motivados en exportar más y aportar ese mercado cambiario de forma inmediata, y es algo en lo que estoy muy entusiasmado que ocurra lo antes posible. Ahora, sobre las etapas, porque esto sin dudas requiere esos pasos, esa secuencialidad. ¿Qué podemos hablar y qué se puede saber desde ya de cuáles son las etapas que va a tener este proceso de mercado cambiario? Bueno, yo creo que en una primera etapa lo importante es poder participar de ese mercado cambiario que hoy ya existe, lo que tiene un carácter ilegal, porque ocurre fuera de las instituciones del sistema bancario y financiero. Lo primero es entrar a jugar ese mercado, y entrar a jugar es que nuestras instituciones bancarias y financieras puedan realizar operaciones cambiarias de compra y venta de divisas por moneda nacional. Y bueno, esas operaciones reales, que ya no van a ser intenciones de compra y venta, que ya no va a ser que una cosa opaca, sino que van a ser operaciones objetivas y verificables, vayan determinando dónde realmente está la tasa de cambio. Y eso es un proceso también, que tampoco es una cosa de un día para otro, que me acuesto hoy y por la mañana ya al otro día tengo ya un resultado, sino eso se va llegando con una gradualidad. Y ese es el primer paso, para entonces ir a un segundo paso, que es con el apoyo también de otras medidas. Cuando digo otras medidas de índole fiscal, otras medidas de índole monetario,
tratar de garantizarle una estabilidad a esa tasa de cambio, para que esa tasa de cambio se pueda convertir en el ancla de precios para la economía y pueda servir a la autoridad monetaria, al Banco Central, como instrumento de política económica para controlar la inflación, porque muchos de los precios hoy en la economía cubana dependen de la tasa de cambio, pero eso es un proceso al que hay que ir llegando. Y bueno, el objetivo final, bueno, unificación cambiaria y además con la desdolarización, bueno, unificación también monetaria, tratar de que toda nuestra economía funcione en moneda nacional. Yo creo que esos a grandes rasgos son los objetivos, pero es un camino largo y no el centro de riesgos y de dificultades que hay que recorrer. En otro programa decíamos que no hay medidas mágicas y vamos ahora mismo con nuestro cuarto panelista que en las redes además le da con todo a este tema del mercado cambiario. La bola blanca da un choque a otra bola y a rodar. Así funciona el billar y también funciona el toque. Golpear para que se toque el precio en la mercancía. Ese es nuestro día a día que no espera para luego. Hay que acabar ese juego en bien de la economía. Y me quedo con los últimos versos del gurú, donde dice, hay que acabar ese juego. Y yo creo que si estamos aquí conversando hoy sobre mercado cambiario, es porque nos queda clarísimo de que ese juego de cierto jugador enemigo que ha abierto uno de los campos estratégicos contra Cuba, de esa guerra económica que se nos hace desde nuestro enemigo histórico, que es atacar a la economía cubana, y lo ha hecho, ha encontrado un nicho ahí con esa tasa ilegal que es el infame toque. A mí ni siquiera me gusta repetir el nombre, ¿no? Pero bueno, aquí estamos también para hablar qué influencias tiene esa tasa de referencia ilegal en nuestra economía, cómo nos afecta. ¿Con quién empiezo? Bueno, respondiendo incluso lo primero que comentaba, sencillamente creo que la solución definitiva a ese problema es tener un mercado cambiario oficial que funcione y que le dé convertibilidad a la moneda nacional. En los tiempos donde eso funcionó en nuestra economía cubana no existía toque. Es verdad que son otros momentos, son otras tecnologías, pero realmente cuando tú logras satisfacer tus necesidades en el espacio oficial, no necesitas de buscar una referencia para ver a qué precio vas a hacer una operación cambiaria o algo por el estilo. Yo creo que ese es el mandato que desde el programa de gobierno tienen todas las instituciones, incluida el Banco Central, de poder construir este mercado cambiario oficial funcional y por tanto evitar que el toque, que ha sido incluso una plataforma que es abiertamente enemiga a nuestro país, no se posicione como formador de expectativas, porque realmente el riesgo está en que esa referencia que él publica, las personas y los agentes económicos la toman como referencia y al tomarla como referencia ejecutan realmente transacciones basándose más o menos en esa referencia. Y ahí hay una influencia que desde el punto de vista estratégico no debe ser, es peligroso que se tenga ese nivel de influencia sobre la actividad económica del país. Cómo a partir de medir... ¿Por qué es peligroso? Sí, porque cómo a partir de medir, no sé, 200, 300, 400 mensajes diarios de intenciones de compra y de venta, donde no queda muy claro bien cuál es el filtrado de esos mensajes, etcétera, puedes tú determinar cuál es la tasa a la que va a operar todo un país respecto a operaciones económicas, ¿no? que se realizan en esa economía. Por tanto, la capacidad de influencia o de influir en la realidad que tiene fuera del control del Estado, fuera quizá de la responsabilidad regulatoria, fuera de supervisión, porque bueno, a nadie se le puede reclamar sobre esa tasa, etcétera, ni sobre la formación de la misma. Yo creo que es la responsabilidad, ¿no? del Estado y del gobierno construir ese mercado cambiario oficial que elimine, ¿no? esa influencia que tiene esa tasa hoy sobre la economía. Sí, yo creo que menos a las marionetas detrás de este toque, a nadie más beneficia, bueno, y a 2 o 3 especuladores que se aprovechan, ¿no? Para especular justamente con ese mercado ilegal, a nadie más beneficia, y tú has recalcado muchas veces al pueblo, y menos al pueblo beneficia un mercado cambiario ilegal.
cómo nos está afectando a nuestra economía. Bueno, déjame hablarte primero como matemático, como ¿Tú eres matemático? ingeniero informático, como programador, como... yo nunca he visto una mediana, un promedio que tenga números enteros sin coma. Cuando a mí el toque me dice el dólar está a 390 y no me pone un 390,157,942, ya me da idea que el primer redondeo que está haciendo por ahí es una primera etapa de manipulación de lo que podría ser una tasa de referencia bien formada. Lo otro es que son intenciones de compra, ya lo decía Jean Pedro. Y las intenciones de compra tienen un problema. De hecho, en el toque hoy, si analizamos los datos que son públicos, algunos de esos datos que han sido públicos, históricamente públicos, vemos que el 70% son oferentes. ¿Qué significa esto? Oferentes son los que están buscando maximizar su ganancia y por lo tanto la tasa que ponen y publican está por encima de la que realmente el mercado está dispuesto a asimilar. Pero lo publican para tratar de pescar quién lo toma. Para mí, un verdadero mercado cambiario es un mercado cambiario donde se opere sobre la base de operaciones reales, no sobre la manipulación ni sobre el parsing de mensajes que pueden ser esos mismos mensajes parte de la campaña para desacreditar la moneda cubana y restarle valor al poder adquisitivo del trabajador y del cubano. Por lo tanto, el reto, yo creo que de banco y de las empresas informáticas y de todo el mundo, es tener una banca que sea capaz de adaptarse también a este mundo nuevo de la fintech, a este mundo nuevo de las transacciones, de la subasta. Fintech es finanzas de tecnología. Empresas de tipo financiera basadas en tecnología. Ya. Que permitan tener estas billeteras, que permitan hacer estas operaciones con cripto, que permitan... Yo creo que la banca cubana va también hacia ahí, a modernizarse, y que podamos hacer cosas tan novedosas como la que pudo hacer el toque. Nosotros tenemos talento en Cuba para hacerla mejor. Tenemos para hacer una página web muy superior, tenemos para poner también esas mismas estadísticas, para transparentar formas mucho más eficientes, por ejemplo, cómo es que influye las exportaciones, nuestro Producto Interno Bruto, los precios que están poniendo hoy en los restaurantes, el posible trabajo investigativo que pueda hacer la ANE y todas las demás variables que hay reales en nuestra economía y no mensajitos de Facebook ni mensajitos de Rebolico. Fíjate, la diferencia entre lo que puede hacer una institución, lo que puede hacer un país con todas sus instituciones y lo que pueden hacer unos muchachos jugando a ser los informáticos, leyendo mensajitos en Facebook, es abismal. La chancleta del zapato. Y yo creo que nosotros tenemos que coger la batuta de eso y empezar a hacerlo y es imprescindible que se haga pronto. Ayuda. A ver, aquí se mezclan diferentes cosas, ¿no? De índole económico, pero también de índole ciudadano, etcétera. Si tú me dijeras como ciudadano, yo te diría que al enemigo no se le obvia, se le combate. Y el toque ha declarado públicamente su dirigente fundamental, su director, no sé exactamente cuál es el cargo, que tiene dentro de su objetivo subvertir a la revolución. Sí, eso es bueno que se aclare, pero no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo él. Lo dijo él en un post, todo eso. Públicamente. La tecnología tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero el acceso a la comunicación te permite también conocer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que no se discute. Ninguna persona, un ciudadano patriota, se pone del lado del que ataca a tu país o que intenta subvertir, que además este tipo de subversión por lo general no le hace más daño al gobierno, le hace más daño a la población, porque al final lo que intenta es vender que el daño se lo está haciendo el gobierno a la población. Es decir, uno cuando quiere ver, bueno, cómo está el precio del dólar, lo que hace es ir a ese sitio. Entonces, eso aumenta el riesgo y la vulnerabilidad sobre tu economía en un contexto de guerra económica contra tu país, donde todas esas cosas están articuladas y bien pensadas. Entonces, en ese contexto solo hay una manera de combatir eso, y es conducir ese mercado cambiario hacia un mercado cambiario oficial, por todas las razones que estamos haciendo. No es la solución mágica a los problemas de la economía cubana. Eso yo creo que es importante. Y sus objetivos de largo plazo son objetivos que se van a lograr poco a poco con el tiempo. Pero a mí hay algo que siempre me gusta decir como profesor, y es que el largo plazo comienza hoy. Es decir, lo que tú quieres que tenga un efecto dentro de 10 años, lo tienes que hacer hoy. Si lo empiezas dentro de 2 años, ese efecto tendrá dentro de 12 años. Entonces, eso
para lograr crear las bases de la recuperación económica del país, de la producción, de todo, tenemos que normalizar el problema cambiario de Cuba y hacerlo con las herramientas que existen y que están en manos del Estado para hacerlo. Me estabas haciendo señas. Sí, porque miren, hay un detalle en todo esto, que el toque puede tener un enfoque dirigido a desestabilizar, pero detrás del mercado cambiario legal hay un negocio tipo mafia que se mueve tanto en Estados Unidos como en Cuba, de actores que lavan dinero, de gente que cobran comisiones por hacer transferencias que nunca hacen entre un país y el otro. Sí, yo le decía especuladores, pero detrás de, pero esos especuladores hay todo un especuladores sistema. son un negocio. Exacto. Eso es un gran negocio que me imagino que nuestras autoridades tendrán la capacidad de desmontar lo antes posible, porque en Estados Unidos se genera lo que se llama, yo cuando vendo una casa en Cuba, se lo quiero mandar a alguien en Estados Unidos. Lo que ocurre realmente es que en Estados Unidos se mueve el dinero y en Cuba se mueve el dinero, pero no se pasa el dinero de un lado para otro. Y aquí están cobrando comisiones en un lado y cobrando comisiones en el otro. En ese juego de comisiones y cosas se crea un negocio en el que además la tasa de cambio juega un papel importante. Porque yo voy a estar vendiendo y comprando y jugando con ese mercado. Y si fuera yo el que me dedicara a eso, yo tuviera 40 gente en Facebook poniendo anuncios de cómo que yo quiero vender el dólar. Por lo tanto, hay que entender que esto es una mafia. Y el toque está representando esa mafia y esos intereses. Y sabrá Dios cómo es que le llegue el dinero, si es que no le llega, pero esos actores, sean o no sean parte del equipo del toque, están jugando bajo esa regla y bajo el amparo de esa plataforma. Jan, unas últimas ideas para ir cerrando nuestro programa. Bueno, yo creo que remarcar, ¿no?, la idea que... Acuérdate que tendremos otro programa. Que se ha compartido. Yo creo que hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero sí plantear el compromiso, ¿no?, el compromiso que tiene el país, el gobierno, y yo comparto esa idea que esto tiene que ser algo a hacer entre todos, de poder retomar las riendas del mercado cambiario, de poder construir un mercado cambiario de verdad que le sea funcional al desarrollo económico del país. Y para eso, bueno, a eso nos dedicamos, eso es lo que nos tiene sin sueño en todos estos últimos tiempos, y yo creo que es algo que hay que hacer, que es importante para nuestro país, que nuestro pueblo también necesita contar con eso. Así que yo les doy las gracias a ustedes tres por haber participado, y recuerde que esta es la primera parte, venimos con otro, pero sobre todo que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar, los privados, la empresa estatal, el pueblo en general, para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que